Disculpen un segundito. Ya se los termino porque me interesa que empecemos también a ver, no sé si se lo vamos a llegar a trabajar hoy por las entrevistas, pero es sobre el trabajo final. Y bueno, quería que lo tuvieran lo antes posible, pero bueno, vamos a ver si llega a terminar la máquina. Sí, terminó. Ahí está. Bueno, por lo menos está todo escaneado, creo. Eso es importante. Ahí vamos. Ahora sí. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Bárbaro. Hoy estamos a 28/9. Chau septiembre. Mañana comemos los ñoquis. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Hola, A todos los profe. que van ingresando, ¿cómo están? ¿Cómo van finalizando prácticamente este cursado? Que ya nos queda re poquito. Re ¿Cómo poquito. se puede? Ah, Bueno, estamos todos iguales, no se preocupen. No se preocupen. Son y 13. Y cuarto, si les parece, tomo asistencia y ya empezamos la clase. ¿Mm? Si alguien tiene alguna duda puntual por las entrevistas, me gustaría que ya lo vayamos viendo. Yo Si tengo quieren. dudas en cómo yo. se redacta la bitácora. Ok, ok, la memoria. La memoria, que eso lo vamos a charlar, eso estábamos conversando con Vanessa. La memoria van a tener que contar todo lo que les pasó en relación a la producción. Por ejemplo, esto que vos me contaste, Andrea, este inconveniente que tuviste, eso forma parte de tu memoria de producción, si bien no va a estar directamente relacionado con la entrevista final, pero también forma parte de esta experiencia que vos tuviste en el detrás de escena. Esto que estabas planificando una entrevista que querías hacer y que en realidad pensaste todo, digamos, la artillería de preguntas en función de eso y que después te encontraste con esta situación que no era inesperada, era imprevista. Eso tiene que aparecer en tu memoria, por ejemplo. Pero tipo, ¿qué pongo? Qué sé yo, por decirte, 22 de septiembre, yo planeaba tal cosa, así con No fecha tan o... diario íntimo, no tan diario íntimo. Al iniciar, al iniciar el presente trabajo, la idea era entrevistar pone su nombre, O sea, cuando se llegó el redacta momento, en primera persona, pero como que se lo estoy contando a alguien. claro, claro, acá sí, pero yo no sé si jugarlo tanto en primera persona, algo más impersonal, ¿sí? Si bien o sea, la memoria va a ser, pero bueno, pónganla en primera persona. Úsenla con primera persona. Ahí sí, en la entrevista traten de no el yo, acuérdense, por esto de no ser el egocéntrico y el que uno está en escena, sino que el que se tiene que lucir es uno a través de sus preguntas, pero el que se tiene que lucir es el entrevistado con sus respuestas. Tiene que ser la confluencia justa, por esto lo que les decía yo, que tiene que ser equilibrado. Las preguntas tienen que estar con el suficiente peso y las respuestas, bueno, obviamente van a ser de nuestro interés y se supone que también del lector. ¿Mm? Bien. Bueno, Profe, calculo. Sí, Paulina. yo estoy re perdida, ¿Por porque no dónde? me... A ver qué te y tiramos por salvavidas. todo, porque... A ver. Sí, por favor. La última vez no me conecté a la clase, no me Ajá. pude conectar a la clase, entonces de ahí como que le perdí el hilo. No sabía que el lunes había que entregar esto, que había que hacer una entrevista. Sé que estábamos trabajando en entrevista, pero no sabía que había Ujú. que hacer una entrevista y para cuándo era. Y Bien. cuestión, entonces, o sea, más que nada voy a ver la clase pasada para poder guiarme, no sé si ahí explicó todo lo que hay que hacer. Y ahí expliqué algunas cuestiones y hoy la idea es poder controlar, digamos, si ustedes pudieron avanzar con algo de la entrevista, ver algunas preguntas, ver la redacción, ver las dudas que tienen puntuales. Vamos a ver también algo que yo les había anticipado, que era lo de Ana Cacopardo, entrevistas que son bastante interesantes, aunque sea un pedacito, un fragmento, no vamos a ver el programa completo,
pero después síganlas porque la verdad que es muy interesante el trabajo que ella hace. Si bien no viene del campo periodístico, pero hace preguntas muy, muy acertadas y bueno, también eligen personajes muy interesantes como para tener en referencia. ¿Les parece? Tomo asistencia, entonces ponemos a grabar, así nos vamos sacando todas las dudas y nos quedan cualquier cosa para que puedan ver esta grabación después. Si quedan dudas, calculo que se van a ir con todas las dudas despejadas hoy. ¿Esto es para el lunes sí o sí? Y habíamos quedado en eso. Todavía Oh. habíamos dicho de extender un poquito el plazo. A ver, déjame que... Yo porque no tengo nadie todavía y no sé, tipo, a quién voy a trabajar y eso lleva Y sí, Porque era para el tiempo. viernes, pero lo extendimos. claro, dijimos lunes, quedamos el lunes, en el último encuentro, justamente para que no se nos vaya tan lejos. Acá está. Iba a ser un viernes, me parece. Claro, iba a ser este viernes, que dijimos, está el feriado, por las dudas, si alguien se demoró con las entrevistas y demás, y quedamos que fuera el 4 de octubre, que sería el lunes. Sí, 4 de octubre. Y entre 10 y 14 preguntas quedamos para el desarrollo de la entrevista. Paulina, máximo lo que podemos hacer por ti es llevarlo al martes, no más del martes. Un día más, aunque sea. Ok, y la parte de entrevista, o sea, con quien yo quiera, con quien me parezca que pueda ser interesante, Sí, de cualquier tema. A ver, vamos a hacer lo siguiente, espera. Tomo la asistencia, ponemos a grabar y ahí empezamos a conversar y repasamos la consigna, vemos lo de memoria de producción, vemos todos estos detalles que necesitan despejar, digamos, despejar dudas y las inquietudes. Entonces ya nos queda la grabación por si hay algún compañero que no se pueda conectar. ¿Mm? Alarcón. Acá estoy, profe. Muy bien, hola Mili. Poutet. Acá. Muy bien. Dalia Díaz, Micaela. Muy bien. Delfino Pilar, sí. Acá. Muy bien. Paulina. Acá. Giles. Godoy Milagros. ¿No? Gómez Máximo. No. Lozano Vanessa. Vanessa estaba tempranito. Sí. Medina Tomás. Sí, acá. Muy bien. Méndez, Camila, no. Nieto Paola. No. Ripoll Macarena. No. Rolón, perdón. Ripoll Macarena, sí, no estaba. Rolón Andrea. Sí, acá. Sí. Saco Antonella. No, no venía más, perdón. Sellat Jimena. No. Y Craig August. Muy bien. Ahora sí, ponemos a grabar y empezamos la clase. Ahí está. Bien, bienvenidos, buenas tardes a redacción. Luego de tomar asistencia, ya comenzamos con la clase, con este encuentro de hoy. Estábamos viendo algunas dudas en relación a lo que es entrevista. A ver, Paulina, retomemos un poquito la consigna. La idea es, primero, que ustedes puedan elegir un personaje para entrevistar. El personaje es libre, dentro de lo que a ustedes les interese. Pueden, además, mejor dicho, no pueden. Deben, además, leer el apunte de Alperín. El apunte de Alperín es el que les subí la semana pasada, que está disponible desde el 22 de septiembre, que se llama La Entrevista Periodística. Les pido eso, por favor. No sé si todos pudieron verlo o no, si no han tenido tiempo, si no nos tomamos, aunque sea un ratito hoy de la clase para que lo puedan leer.
porque ese material es fundamental para que ustedes entiendan de qué va este trabajo de entrevista. Nosotros vamos a hacer entrevistas de personajes en este caso. Ustedes libremente van a optar por la persona que quieran entrevistar. Tiene que tener una pequeña presentación, tiene que tener preguntas, dijimos entre 10 y 14 preguntas, acordamos en el último encuentro, nuestra entrevista, y después un pequeño cierre. Muchas veces, como estuvimos viendo en algunos ejercicios, en algunas entrevistas, en ejemplos, en clases, terminan directamente con las preguntas. Eso es una elección o decisión del escritor o del periodista. En este caso, nosotros dijimos de hacer un pequeño cierre como corolario de todo lo que se hizo. Una vez que se termina esa estructura, que es la formal, la que tenemos que presentar como trabajo práctico, también tenemos que considerar el armado de una memoria de producción. Ahora, ¿qué incluye mi memoria de producción? Incluye referencias de todo esto que nos fue pasando en la construcción de esa pieza. Puede ser creativa, puede ser que ustedes cuenten las sensaciones, las emociones, esto que me decía Andrea justo antes de comenzar la clase de hoy, todo lo que le pasó a ella con el primer personaje que iba a entrevistar y lo que le ocurrió en el camino y cómo tuvo que cambiar esa entrevista por otra. Eso forma parte de la experiencia de producción. Me preguntaban si la pueden escribir en primera persona. En este caso, si vamos a hacer como si fuera, no es necesario que sea tipo diario íntimo, día 1, día 2, sino que pueden armar una redacción fluida e irla organizando. Tienen que contar qué les resultó de este trabajo práctico, qué sorpresas tuvieron, qué dificultades. Pueden utilizar también parte del material teórico que estuvimos viendo en clase. Hay algunos apuntes de Alperín, lo que estuvimos conversando, o si les resuena algún fragmento de las entrevistas que usamos dentro de ejemplos, dentro de la clase, también pueden referenciarlas dentro de este material. No se olviden que es importante hacer preguntas que sean claras, ¿sí? Traten también, por ejemplo, si les pasa esto de que el entrevistado se les va por las ramas, eso también forma parte de la memoria de producción, ¿sí? O si les pasó algo inesperado, como decía recién, estas sorpresas, algo inesperado, justo llegó alguien y tocó el timbre y interrumpió la entrevista, se cortó el clima que se había realizado. Todo eso forma parte de la memoria de producción, ¿sí? Profe, en la memoria entonces también iría a contar justamente las dificultades de la entrevista, o sea, no es que eso sería algo aparte, sino dentro de la memoria. Dentro de la memoria. Y a la hora digamos, de las respuestas y las preguntas, ¿uno tiene que transcribir todo lo que dijo? Sí. Aunque quede largo, así decirlo, la respuesta. Y sí, porque vos en la entrevista, a diferencia de otros formatos, digamos que tenés que representar lo más fielmente posible, que eso te lo dice después cuando miremos ahora el apunte de Alperín, uno no le puede cambiar. Por ejemplo, ahí nos podemos topar con personajes que, por ejemplo, si es un inmigrante, a lo mejor utiliza algunas acepciones dentro de su lengua, digamos, originaria. Supongamos que nos encontramos con un inmigrante italiano y el italiano a lo mejor utiliza palabras que no son del todo, son propias del idioma italiano y no del español. Y las menciona así o no termina de nombrar una palabra en castellana del todo bien. Yo tengo que respetar ese modismo, digamos, y colocarlo dentro de la entrevista escrita de igual manera, respetando, digamos, la estructura y el personaje, porque esa también es una forma de transmitir a mis lectores lo más fielmente posible al personaje que entrevisté. ¿Mm? Es como si le sacaras una foto, pero a partir de la escritura. ¿Se entiende? Profe. Sí, Paulina. Pensé nomás que quedaba largo, pero sí. Sí, queda, y yo aunque quede largo, prefiero que quede largo y respetar, porque a lo mejor cuando cortamos podemos perdernos algún fragmento de algo muy interesante. Traten de que no se les vaya a ustedes, esa es la habilidad de ustedes como entrevistadores, en que no se les vaya el personaje por las ramas. Cuando ustedes ven que se les está yendo, traten de hacerlo volver. De alguna forma, repregunten algo o vean para hacerlo volver, para que no se vaya.
Profe, Sí, yo a mí, no, a la persona que le voy a... Ah, no sé si estaba otra. Se iba a me preguntar parece Pau que antes. Paulina estaba... Sí. No, yo, dos cosas, profe. A la hora de la entrevista, nosotros lo podemos grabar, aparte de estar tomando apuntes para después, obviamente, ir escribiéndola. Y yo como entrevistadora, yo te diría que sí. Y sí, García Márquez obviamente. te diría que eso que estamos haciendo es pésimo, porque te dice que la grabadora o el grabador mató al periodismo. ¿Por qué? Porque uno iba y Sí, prestaba atención. Si exactamente. te lo encontrás a García Márquez, te va a decir no. Si te encontrás conmigo, por ejemplo, yo en lo personal prefiero hacer esto mismo, ir con el grabador como un respaldo, pero también estar a su vez tomando apunte de lo que me van diciendo. Me parece, digamos, una forma de complementar. Ok. Igualmente, el apunte te sirve porque si te falla el grabador, ya Sí, tenés obviamente. cubierta. Eh, Puedes o- fallar. No digo que va a fallar necesariamente, pero y puede pasar, puede pasar. La así que tecnología, por eso mismo está bueno también hacer este ejercicio de tomar nota, yo diría que vayan de las dos formas, que no se confíen nunca del grabador o del teléfono celular, porque últimamente estamos usando los celulares para grabar, no se confíen 100%, tomen nota también como respaldo. bien. Yo tengo programada una entrevista con un biólogo que es de acá de San Justo, que trabaja en el CONICET, que está especializado en la parte de ecotoxicología. Y yo él la tenía programada porque, bueno, con Ale Escala estamos haciendo un periódico y el mío va a ser de ecología. Y me parece entonces que podría aprovecharla con él, Sí. pero capaz, o sea, tendría que buscarle un punto de partida, o sea, para dónde yo quiero encarar. Tal vez desde, no sé, cómo comenzó sus estudios, qué se le dio, como darle una vuelta hasta el momento de que llegó a especializarse en esto de la ecotoxicología. Aparte que él acá, por ejemplo, acá en San Justo es una figura muy reconocida porque hizo un montón de movimientos ecológicos. Creó ¿cómo se llama? Un basural, en donde ese basural se levantaron todas las paredes con botellas reciclables, con botellas de plástico, Ujú. todas rellenas de basura, de papeles de basura. Y bueno, como que acá es conocido y aparte también que trabaja en el CONICET ahí en la persona, ahí en el San Justo, como también es como relevante. Y yo ya con la escuela ya he tenido un par de entrevistas con él que he hecho, pero bueno, no sé, capaz que lo podría agarrar por ahí. A ver, Paulina, dos cuestiones. ¿A vos qué te Sí. interesa, el personaje o la obra? No, el personaje. Bueno, entonces, primero preguntarle cómo inició su recorrido. Eso puede ser un puntapié. ¿Cómo inició, digamos, dónde descubre esa vocación que tiene? Ajá. Bien, eso puede ser un eje. Entonces ahí vas recorriendo y vas recorriendo también la obra que él tiene, digamos, todo esto que hizo. Bien. eh, y ahí vas mechando también. Como su bibliografía, como contar su bibliografía. Y sí, podés ir haciendo la reconstrucción del personaje. Fíjate, nosotros trabajamos así, vos que lo conocés a él, digamos, manejás, sabés quién es y demás, fíjate que te va a servir. ¿Vos estuviste en la clase en la que leímos la de Yupanqui? La Sí, entrevista de Yupanqui. sí, Bueno, acordate, él era un personaje por demás de conocido. Fíjate cómo encara por ahí. Igual, hoy yo preparé una de Kino, una entrevista de Kino, que no se la llegué a escanear, pero que sí se las voy a leer, para que vean, porque por ahí muchas veces pasa esto de cuando el personaje es extremadamente conocido, cómo encararlo. Extremadamente conocido en tu caso, por ejemplo. Pero pensá que los lectores pueden no ser de San Justo, porque claro, que también... no lo conozcan. A eso es lo que voy yo. Por eso hacer un buen recorrido completo. Exacto. Por eso te digo, tenés que ver desde dónde te vas a parar a contarlo y en qué medio de publicación finalmente vas a poner esta entrevista, que eso también te puede ayudar. Inclusive, vieron que yo soy bastante exigente con ese tema de pensar el medio de publicación, que parece una tontería, porque cuando uno viene redactando y venimos escribiendo y estamos emocionados, pensar en y justo, y tengo que poner dos renglones, sí, parece una tontería, pero poner el medio de publicación ayuda a que ustedes se puedan centrar también en esto que quieren contar, desde dónde se van a parar a contarlo.
Porque si ustedes tienen un medio de referencia, también ese medio va a tener una línea editorial. Además, obviamente, de ustedes y la forma de preguntar de ustedes y demás. Creo que eso te va a causar, Paulina. Si vos lo estás pensando para un medio local, por ejemplo, de San Justo, tal vez si haces eso que querés hacer, de recorrer la historia del personaje, puede ser que la gente ya lo conozca. No todos, no pequemos de que todos lo conozcan. Pero si estás pensando en esa misma entrevista, colocarla en el diario Litoral, por ejemplo, supongamos, o en algún portal digital de acá, de Santa Fe, podemos no llegar a conocer al personaje. Entonces, tal vez desde ahí podés posicionarte y hacer esto que vos querés hacer. Yo no sé si lo dije, pero ahora que lo estamos conversando, agreguen por favor esto, lo del medio de publicación, ¿dónde van a publicar? En un portal cultural, en una revista digital, en el diario Litoral, en algún suplemento local, de algún diario local, ¿sí? Es libre el lugar de publicación, pero eso los va a ayudar a ustedes a estar situados digamos, a tener un parámetro también de los lectores que van a tener. Y eso también los va a ayudar a ver qué tipo de preguntas hacer. También hay un montón de revistas y portales digitales científicos y todas esas cosas que también lo podría pensar en ponerlo ahí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí? Tranquilamente, tranquilamente. Hay muchísimo. Por eso, no se circunscriban solamente a lo que conocemos. En una de esas ustedes leen material de algún portal que les interese y ¿por qué no ponerlo ahí? O alguna revista pequeña, aunque no sea muy famosa ni muy conocida, no tiene que ser muy conocido el lugar o el medio, pero sí que sirva para tener de referencia. No sé, Paulina, si te ayuda lo que te estoy diciendo, espero que sea útil. Sí. Otra cosa, profe, ¿usted va a subir tipo como consignas de cuánto tipear, o sea, cómo extendernos, o es libre? No, pero ya se lo subo. Vamos a aclarar todos estos detallitos que estamos conversando ahora. Yo ahora cuando terminemos la clase, les subo todos esos datos, lo que acordamos. Entonces, quedamos martes 5, entrega. Ya les habilito el espacio cuando terminemos la clase. 5 del 10. Les subo la consigna. Así queda escrita. ¿Les parece? Profe, y Sí. por ejemplo, una entrevista como fue la de Céspedes que leímos, ¿en qué medios se publica algo así? De historia de vida. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Y eso van a tener que investigar. Eso tendrían que investigar, ¿por qué no? Pero puede ser pueden crear inclusive. ¿Por qué no crear un medio que no exista? Claro, se puede inventar, poner un nombre ficticio así. ¿Por qué no? Igualmente ahí van a tener que definir si ustedes imaginan un portal que no existe, van a tener que definir qué público lector modelo tiene. O más o menos de qué va, de qué trata. Sí, Bueno. sí. Sí, de qué se trata, qué perfil, lo que decía, creo que Paulina lo dijo recién, que con la profe Ale Scala estaban pensando en un periódico relacionado con todo lo que es naturaleza, ¿verdad? Cada uno tiene que elegir lo que es, y el mío está orientado a la ecología y la al medio ecología. ambiente, esas cosas. Bueno, por ejemplo, Claro. un portal digital dedicado a la ecología, bueno, en el caso, un portal digital dedicado, mira, te doy un dato, Andrea. Es más, directamente... Sí, te escucho. No, que le iba a decir a Andrea que, bueno, en su revista, pero por ejemplo, si tiene que ver con vivencia y relacionado a su entrevista, puede directamente decir que a la entrevista la va a volcar adentro de ese diario también. No, porque tiene que ver con tecnología y nada que ver mi entrevista. Ok, escucha, bueno. Andrea, creo que tal vez te puede llegar a servir hasta hace un tiempito atrás. El diario La Opinión de Rafaela publicaba un segmento cultural. En ese segmento cultural siempre se trataba de rescatar, no sé si tal vez en la entrevista esta pueda ser, pero sí, calculo que por ahí podrías mirar, ya no se publica más el suplemento, La Palabra se llamaba, por ahí, ¿por qué no pensar en esa entrevista publicada en un segmento así?
en un suplemento así, con esas características. Un suplemento cultural, algo, ya te digo, por ahí piensen, a lo mejor hay alguna, por ejemplo, el caso de Paulina que está en San Justo. Yo no manejo los medios digitales que estén ahí, pero tal vez ella sí los conoce y puede darnos, digamos, un perfil de esto. En tu caso, supongamos, a lo mejor conoces algún portal pequeño que pueda servir para incluir. En el caso de tu entrevista, creo que es una entrevista que es una nota de color. Así que tranquilamente me parece que el perfil da para ponerlo acá en Santa Fe o en algún portal conociendo personajes o buscando al personaje desconocido, una sección de un periódico, ¿por qué no? Dale, genial, genial. Bien, Pilar, que te dejé hoy en stand-by. Volvemos. Sí, profe, te consulto. Yo la persona que voy a entrevistar no vive acá. Entonces yo quería consultarte si lo puedo hacer por Meet. O sea, hablé con la persona y me dijo que ya puede hacer una reunión y yo filmo la clase, la reunión. Y si yo haría mi bitácora, tendría que narrar el día que pusimos la entrevista, el Meet, crear la sesión, todo eso, digamos. Sí, eso va a ser parte. Y contá todo lo que nosotros no veamos. Ok. Si se da, viste que muchas veces pasa esto de que uno se encuentra con el entrevistado y es solamente la pregunta, la respuesta y ya está, se terminó. Pero hay otros momentos donde el ambiente es distendido, donde la conversación es muy fluida y todo eso, uno como entrevistador también es como una especie de, a ver, vas midiendo, digamos, le vas midiendo el pulso a la entrevista. Entonces todo eso tal vez lo podés contar en esa memoria. Gracias. Bitácora sería memoria, ¿no? Memoria de producción. Bien. Memoria de producción. Yo ya se los voy a agregar en ¿Eso lo ponemos como nexo? Sí, como un anexo. Sí. Augusto, Pilar, no sé si hay alguna duda más. No, profe. Perfecto. Profe, por ejemplo, la voy a grabar, la entrevista, ¿tiene que ser sí o sí en audio o tiene que ser con video, con imagen grabada? No, porque nosotros no vamos a trabajar imagen. Si a vos te sirve, por ejemplo, la imagen, porque como en el caso de lo que decía Pilar, yo la voy a hacer por Meet, la voy a grabar por Meet y me la voy a dejar guardada y a vos te sirve después de esa entrevista, tal vez por tu trabajo particular o para algún otro trabajo, grabala tranquilamente. Pero acá en este caso nosotros la parte de lo visual no lo vamos a ocupar en este caso. Okay. Solamente lo que converses vos con el entrevistado. Claro, Bien, eso yo voy a grabar el audio, no la pantalla, claro, digamos. ¿Cómo? Perdón. Que yo pienso grabar el audio nomás y de ahí escribirlo. Bárbaro. Claro, pero a lo mejor les sirve. Yo diría que si a ustedes les sirve y quieren filmarla en la entrevista, pero bienvenido sea. Después se arman un canal de YouTube y quién les dice que no salgan antes que periodistas youtubers. No, bueno, esto es un chiste, pero ¿por qué no crear un canal, un portal después que les sirvan esas entrevistas que las puedan ir subiendo en su propio canal de YouTube? Si la grabo con audio, profe, el audio también lo tenemos que subir cuando entregamos la entrevista. No, Gusto. Acá solamente la parte escrita. Ok. O sea, todo lo que es video, audio y demás que ustedes logren, digamos, de esta entrevista, les sirve a ustedes como material, obviamente, como lo que estoy diciendo. Después les queda como un respaldo y si a ustedes les parece que está correcta, que está bien, la editan, a lo mejor la pueden editar y demás, y les sirve para subirla, ¿por qué no? En un canal de YouTube o en un Spotify, no sé, chicos. Si a ustedes les sirve en ese sentido la entrevista como material, digamos, periodístico de ustedes, de producción, genial, me parece bárbaro. Pero acá nosotros lo que necesitamos es el audio limpio porque ustedes después van a tener que desgrabar ese audio, en el caso, van a tener que desgrabar para poder escribir y plasmar todo lo que les dijo el entrevistado por escrito. ¿La memoria de producción también la entregamos, profe? Sí, Augusto. Por un lado,
¿Ustedes qué es lo que entregan? Carátula, como siempre, con las características de lo que venimos trabajando siempre. Carátula, la entrevista con la introducción, el cuerpo con las preguntas y un pequeño cierre. Y después también va a ir en este trabajo práctico esa memoria de producción. Tampoco van a ser 10 hojas de memoria. A lo mejor con 2 carillas resolvimos, a lo mejor con una carilla yo ya conté todo lo que me pasó. No más de 2 carillas, chicos. Es que en sí la memoria depende de cada uno, porque en las entrevistas Claro. algunas pueden ser muy tranquilas, que no pase nada, y hay otras que tengan un montón de cosas que te pueden llegar a pasar en el transcurso. Profe, la parte de la presentación, eso es totalmente imaginativo a nosotros, o sea, nos imaginamos y creamos algo, una presentación linda, así colorida. Yo diría, sí, Bien. yo diría que sí, que jueguen ahí, desarrollen todo el potencial creativo, que no sea, me encuentro con, no sé, por decirles una... Nos volvemos filósofos, hacemos algo. Claro, ahí función poética del lenguaje, chicos. El periodista también tiene que tener, digamos, más allá de que no vamos a ser ni Gabriel García Márquez, ni vamos a ser, qué sé yo, Rodolfo Walsh, ninguno, porque inclusive yo me incluyo, por mucho que los quiera imitar, nunca me les voy a parecer, pero ni en lo blanco del ojo. Puedo tender a querer hacer un buen material, sí, pero nunca voy a ser ni parecida a ellos, seguro. Cada uno tiene que ir buscando también dentro de lo que va haciendo su propia identidad. Y esa identidad la vamos a ir logrando también a medida que hagamos este tipo de ejercicios. Ahora, sí, lo que les digo, desplieguen el potencial creativo, juéguense, función poética, pueden utilizar algún fragmento de alguna poesía, pueden utilizar alguna pequeña declaración o algo, busquen porque hay millones de formas de presentar. Yo les mostré la semana pasada, no, la otra clase que estuvimos trabajando, les mostré la presentación de lo que se hacía en encuentros en la cúpula. Fíjense de qué manera presenta al que después va a entrevistar. Si bien hay música de por medio, es un formato distinto de lo que nosotros hacemos, fíjense las formas de presentar. Está bien. Ustedes dirán, pero Lalo Mire está guionado. Sí, fantástico. Pero ustedes pueden lograr lo mismo en la entrevista. Otra cuestión. Miren muchos ejemplos, lean mucho, porque eso también ayuda a que uno mismo vaya buscando el perfil de lo que quiere hacer, ¿sí? Mi recomendación. Me parece que estaba Camila primero y después Andrea, ¿verdad? Sí, pero como quiera, no sé si lo de Andrés es más cortito, yo porque tengo 2 dudas. No, yo lo que quería decir es que confirmar, digamos, tenemos entonces total libertad para, en cuestiones de la extensión de la entrevista, porque yo me conozco que por ahí quiero escribir justamente y capaz hablar de sentimientos, de lo que veo, de escribir y capaz que me copo y me voy por las ramas. A ver, Andrea, esto es como la balanza de la vida. A ver, ¿te gusta cocinar? Vamos, voy a hacer otra pregunta. A ver, voy a dejar la balanza y vamos a otra parte de la... ¿Te gusta cocinar? Ponele. Bueno, ¿qué te gusta cocinar? Tortas, todo lo que sea pastelería, eso sí. ¿Qué pasa si vos a la torta le pones una medida de harina que no es correcta? Le pones de más. Ah, sí, va a salir asquerosa. Ah, bueno. Esa metáfora que parece muy tontita para este ejemplo, nos viene pero como anillito al dedo. ¿Por qué? Porque esto es exactamente igual. Ustedes están cocinando. Esta cocina, ¿qué es lo que están haciendo en la entrevista? ¿Qué es lo que tiene que tener? El condimento justo. Si yo me paso, si le pongo sal de más, arruiné la comida. Si le pongo de menos, medianamente puedo ir midiendo hasta llegar al gusto justo, al sabor correcto. Pero si me pasé, estoy de más. Entonces, pienso que vos me estás hablando de esta presentación, ¿verdad? Sí. Bueno, yo no puedo poner a ver, tengo al entrevistado, no voy a armar una carilla completa del entrevistado. Medilo así aproximadamente. Media carilla.
puede ser mi presentación. Yo porque, o sea, vuelvo a la entrevista de Céspedes que leímos. Era larguita, pero tenía un montón de descripciones y cosas que te hacían viajar mentalmente a ver lo que describía, de dónde vivía el tipo y todo eso. Pero Entonces, vos yo quería jugar con las palabras en ese aspecto, digamos, de encarar la entrevista, digamos, también que me dé opción para poder describir y... vos querés irme echando descripción entre medio de la entrevista, además de la descripción inicial. Eso entiendo, ¿verdad? Claro, por ejemplo, qué sé yo, entre medio de dos preguntas, poner, y acá don René se está tomando un mate sentado al lado de su mujer, qué sé yo, una cuestión así. Sí. Ir agregando descripciones, digamos. Lo podés hacer, Andrea, porque pero agregarle una onda cuentito, así, no sé si me explico. Si te parece que te va a dar, digamos, la pluma para hacerlo, yo lo haría, lo probaría. Tampoco, ojo, tampoco en esto voy a poner todo descriptivo. Pero si hay momentos de la entrevista que a vos te permitan, cuando te sientes a producirla, te permitan hacerlo, yo lo haría. Yo lo tendría en cuenta. No me, digamos, no me circunscribiría solamente a las preguntas. Si vos te animás a hacer lo que hace Braceli en esa entrevista del Hachero, de irme echando fragmentos de descripción y demás, yo lo haría. Dale, genial, profe. Me animaría a probarlo. Después tenemos tiempo de decir, bueno, no me gusta, como me quedó, lo saco. Que digamos, a mí eso en la redacción creo que es la parte más linda, digamos, esto de ir acomodando. Porque uno escribe y después a lo mejor lo que escribió te encontrás con que te despegaste del texto y lo volvés a ver al día siguiente y decís, no, esto no va. Prefiero hacer algo más formal. Y a lo mejor lo volvés a leer y decís, che, esto está bueno, está fantástico, puedo avanzar. ¿Por qué no me echar un poquito más de descripción acá? O tampoco toda la entrevista voy a estar describiendo. No, es una forma de desestructurar la parte de pregunta-respuesta, Sí, y ir dándole giritos. Yo me lo permitiría. Si vos te animás y te sentís segura para hacerlo, yo me permitiría esa forma de escribir. No quiero que sea solamente la parte periodística, pero si vos te permitís jugar con esto, con la función poética, y me echar fragmentos así, yo lo haría. No diría que no. No te quiero decir que no porque me gustaría leerlo. Buenísimo. Bien, Cami, no sé si vos tenías alguna duda más. Sí, yo. Dale. Escucha, ¿el personaje sí o sí tiene que ser local, nacional o puede ser alguien exterior? Y si vos tenés contacto con alguien del exterior, Porque, ¿en quién mira, estás pensando? A ver, de vamos. una de esas casualidades empecé a seguir una chica que es de Chile, que también está estudiando comunicación social. Va unos años más avanzada, aparte en Chile se hace en otro, dura más años la carrera. Y ella salió justo en una beca en el 2019. Le tocó hacer una pasantía afuera, en el exterior, en una radio. Y justo los 6 meses que ella tenía que cumplir de pasantía, le tocó la pandemia allá, que empezó antes. Así que tuvo que pasar pasantía y pandemia, y recién este año, en julio, pudo volver recién en Chile. Ajá. Ah, me gusta, qué linda historia. Además, qué historia bastante acotada, O sea, digamos, tuvo muy esa real. suerte, claro, tuvo esa suerte de tener la oportunidad de la beca estudiantil afuera y cumplir su pasantía, pero a su vez comerse la pandemia lejos de su Sí, familia también, todo. sí. Me parece que puede ser potable la historia para que la cuentes, me gusta, y si conseguís la posibilidad de conversar, ¿por qué no? Bueno, está bien. No, No yo sé si porque sí. vos ya la hiciste la entrevista o la vas a hacer en estos días. No, la estaba pensando, pero por eso te quería preguntar si
o sea, Sí. la podía hacer, más que nada porque esa chica es de Chile, o sea, Ujú. no es de acá. Si no, ya me inclinaba directamente porque tengo que hacer una entrevista pendiente con el presidente de la Cámara de Emprendedores. Pero eso también es para la revista de Alejandra. Ajá. De última usaba esa entrevista también para entregar acá. Yo me jugaría con esta. Me gusta la historia, Camila. Claro, Me sí, parece que es una historia que tiene potencial además para contar, digamos, te cuento. ¿Te acordás que nosotros hicimos el conversatorio con Antonio Gaspar? sí. Bueno, él ahí en el periódico, no me acuerdo cómo es la columna, cómo se llama, pero por ejemplo, en el Tribuno tienen una columna de los personajes que sacan la gente que así como perfiles que van contando las historias de vida, que también ahora que estoy haciendo memoria les serviría a Andrea, no me acuerdo si eran personajes locales o no, pero creo que lo contó en la charla. Mira, o sea, pasó tiempo, no lo tengo presente, pero los domingos sacan esa columna y entrevistan o conversan con gente que no es de Salta y demás y van contando las historias de vida de esos personajes. Me parece que esta historia puede ser, por ejemplo, contada en algún lugar así y demás. O historias de pandemia, podés crear un ciclo que sea historias de pandemia y ahí cuentes la historia de ella y después, por ejemplo, continúe pensándose en historias que ocurrieron en tiempo de pandemia. Claro. ¿Mm? Bien, Sí. me gusta, yo la veo viable. Si la podés hacer, Dale. me gustaría también leerla. Listo, dale. Gracias, profe. ¿Alguna duda más, chicos? ¿No? Hablen ahora o callen para siempre. Les muestro un fragmento, después se las voy a colgar a la entrevista de Ana Cacopardo. Un segundito, a ver si podemos conectar por acá. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Perdón, ¿saben lo que es el mocase? No. ¿No? ¿No han sentido nunca hablar del mocase? Mocase. No. Mocase. Es el movimiento campesino de Santiago del Estero, ¿sí? Esta entrevista está relacionada a historias de vidas, en este caso, en este capítulo, está relacionado con ese movimiento. Profe, prenda el micrófono porque no se escucha. Ah, ok. Me olvidé el detalle fundamental. A ver, a ver. Pensaba que naciste en 1980, el Mocase nace a comienzos de los 90, es decir que creciste, te formaste, la DEO de hoy se configuró en la lucha campesina, ¿no? Es un poco así. Sí. ¿Vos te acordás de tus padres, de los abuelos, cuando empezaron a hacer las primeras convocatorias, ¿no? Sí. Para que el campesinado se organizara? Pues en Santiago del Estero no había organización. No había, y lo que ha pasado es que muchos campesinos en la zona, y bueno, en toda la provincia prácticamente, cuando tenían algún problema de tierra, no tenían a quién recurrir. Y eso, el surgimiento de la organización ha sido, bueno, una herramienta poderosa hasta el día de hoy para muchos quienes decidimos seguir estando en la tierra. ¿Qué recordás, de cuando eras chiquita? Estamos en la zona, además, donde creciste, ¿no? Donde acá hay comunidad y hay familia en estas hectáreas y donde hay raíz. ¿Qué te acordás cuando, no sé, lo que te contaban los abuelos o lo que vos escuchabas de chiquita cuando empezaban los primeros pasos de la organización? Yo solía mirar
un flequillo hasta aquí, a veces algunos mocos colgando. Solíamos mirar si había reunión o nos juntábamos los chicos y íbamos a jugar o nos quedábamos ahí quietitos, ¿no? A escuchar y a ver que se juntaban los grandes, ¿no? ¿Cómo estaba armada la familia? ¿Cuántos hermanos? Nosotros somos 7 hermanos, Ujú. 5 chicas y 2 chicos. Ujú. Sí. Sí, mi madre y mi padre se han conocido aquí. Mi madre ha nacido y se ha criado aquí donde nosotros Nacido y estamos criado, hablando. lo que se dice. Sí, nacida y criada y bueno, y ha parido los hijos también aquí. Y mi padre sí, él ha venido de otra población que se llama el Pozo El Toba, el Colorado, por ahí como los 18, 20 años habrá venido, 18, ¿será? Lo miro a Héctor y digo, vos cuando tenías el tiempo de Héctor, te criaste en este paisaje, ¿no? En un paisaje como este. Ah, sí, aquí la madre sería de mi abuelo, mi bisabuela la atendió mi mamá. Su abuela, la Nemesia Gallardo. Hizo de partera. Sí, ella era la partera en la zona. Aquí había más población antes y la gente la conocía, se conocía. Así como se ve este paisaje, así eran todo. Y después de los 90 para acá, cuando arranca todo el boom de la soja, arrancan los desmontes y no han parado hasta deshacerse de los montes que había aquí. ¿Y hasta qué edad viviste acá? Y así al 100% ha sido hasta que hemos ido al pueblo por la escuela. Por la escuela. Sí, sí. Y así estábamos las vacaciones ocupados en el aprender y en el trabajar, ¿no? Las dos cosas. Y sí, porque de esa forma es que también nuestros padres o nuestros abuelos nos han ido pasando conocimiento que han venido teniendo tanto para el cuidado de los animales como para la siembra. Como conocer, por ejemplo, el monte, ¿no? Claro, y sí, siempre tienes una materia en esta universidad. Digo, y el proceso de identificación con lo indígena es bastante más reciente, ¿no? Es decir, Sí. hoy han hecho, además, el movimiento campesino un proceso muy consciente, ¿no? De pensar sus raíces. Y hoy te nombras Vilela. Se nombran Vilela. Sí, nos nombramos Vilela. Ha sido un dolor también para nosotros, porque en la escuela, sobre todo en la escuela, porque de aquí cuando hemos empezado a ir a la primaria hemos tenido que ir al pueblo, ¿no? Y en la escuela, bueno, como todavía acontece en la educación primaria, de que a los chicos se nos enseña, bueno, dónde estaban los indígenas y qué es lo que hacían y que se peleaban. Claro, eran muy malos, dicen. Y para el 12 de octubre, que antes se llamaba el Día de la Raza, claro, y resulta que nosotros nos teníamos que vestir a veces como indiecitos. Y claro, al estar en la organización, hacemos ese trabajo, ese estudio de nosotros mismos, de recuperar las raíces, de hacer toda una visita a nuestra memoria histórica y descubrimos esas raíces y sí, soy indígena, soy precisamente del pueblo Vilela. Y antes si te decían que eras indígena, seguramente nos daba mucha vergüenza. Nos avergonzábamos hasta sentirnos todo así ruborizados y con la gana de escondernos, porque era como una cosa bueno, insignificante, un ser insignificante, ¿no? Y eso de que los indígenas se peleaban, bueno, claro, sí que habían peleado,
Y Porque había justamente resistencia. peleaban por eso, porque había una resistencia al intento, bueno, de lo que han hecho los invasores, de quedarse con las tierras, de llevar, secuestrar a las mujeres. Y bueno, cuando hemos hecho ese proceso, muchos de nuestros mayores se acordaban, incluso, por ejemplo, no sé, la mamá de la Cristina, que es una compañera del pueblo de San Avirón, ella se acordaba que dónde estaban viviendo, que vivían así todo en comunidad, ¿no? Que estaban sus casas todas juntas y que de repente aparecían los del ejército y así a caballo con antorchas y le ponían fuego a las casas y al momento de disparar, o sea, de escapar las personas de ese fuego, lo que hacían era encontrarse con alambres tensados que llevaban uno de un caballo, otro del otro, y cuando se disparaba, el alambre tensado, bueno, se les daba en el cuello y muchos terminaban así, descogotados, como se dice, ¿no? Y los que se salvaban iban encomendados a otro, bueno, a bajo patrón. Y ahí es también donde han ido... Encomendados bajo patrón, que era decir esclavizados. 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 Así que toda esa vuelta a la memoria también fue una manera de iluminar las luchas del presente, ¿no? Totalmente, totalmente. Y sobre todo las mujeres, porque cuando hacíamos esos talleres eran más las que compartían esa forma de represión que habían tenido y cómo, bueno, han tenido que callar, no la podían contar, no podían acordarse porque eso era vergüenza o era lo que tenía que pasar, ¿no? Porque eran indios. Sí, además la violencia sexual, ¿no? Además. Y después, por otro lado, el quichua, que si aquí hablaba el quichua, bueno, eran también castigados, o si en la escuela nuestros padres, o sí, la generación de nuestros padres querían hablar quichua o hablaban quichua, eran castigados, ya sea en la mano o en la boca, pero no tenían que hablar, digamos. Sí, fue como reconocer que la colonización es un proceso todavía presente, ¿no? Sí, en las vidas cotidianas, ¿no? Y pensar un poco sobre eso. Vos me enseñabas un saludo, que ¿cómo es? El vilela. Eso lo inventamos. Así. Pica el corazón y sale la de vilela, y entonces vilelizamos. Vilelizarse. Vilelizados, estamos vilelizados. Bien, hasta acá. No sé si habían hecho tiempo de ver algo de Ana Cacopardo. Recuerdo que la última clase que estuvimos conversando, que estuvimos acá en el video encuentro, ustedes me habían dicho que no habían visto nada de ella, por eso me interesó, recuperé esta. Esta es creo que es una de las más nuevas, entre comillas. Hay varios ciclos de estos. Revisen, hay mucho material. Fíjense la forma de preguntar de ella, cómo se va haciendo de manera muy amena, el clima que se genera, la charla está bien. Piensen ustedes que detrás de esto hay una producción, que en este caso va a ser algo más artesanal lo que hagan ustedes. ¿Pudieron leer, por otro lado, pasando la hoja, pudieron leer lo de Alperín? ¿Alguien lo pudo ver? ¿No lo vieron? Yo estoy en eso, no terminé todavía, ¿no? ¿En proceso? Sí, yo lo había leído para la semana pasada. Ahora no me lo acuerdo demasiado, pero tenía muchos consejos. Bien. De cómo encarar la entrevista. Bien. O sea, era raro porque era una entrevista en donde el entrevistador preguntaba cómo hacer entrevista. Bien. Si no, me interesa que recuperemos algunos conceptos de Alperín. El capítulo 3, por lo menos el 1, si quieren, lo que podemos hacer es tratar de leerlo acá en clase, el 1 y el 2, que son cortitos. Después el 3 que les queda a ustedes, un pedacito, si alguien se anima, lo empezamos a ver y vamos deteniéndonos en los consejos que da Jorge Alperín. A propósito, les cuento que Jorge Alperín, en este horario que nosotros tenemos clase, es columnista de una radio de Carlos Polimeni, que tiene unos editoriales bastante interesantes. Se los recomiendo, lo voy a dejar por acá, está bien, es radio, pero más allá de eso, creo que les puede enriquecer también para ver cómo elabora. No digo que todo lo que hace es maravilloso, pero
tiene varios aciertos, la 990, y les comparto el enlace, no sé si lo hice antes o no, si no, sepan disculpar mi redundancia. Ya les paso. Además, les cuento que Carlos Polimeni, que es el programa donde Alperini es columnista, fue también columnista de Página 12 muchos años y tiene textos que son interesantes. Ahí les compartí, después revisen, no es para hacerlo ahora, ni tampoco es para entrevista, pero sí es un material como para que puedan complementar la labor periodística. ¿Les parece leer, alguien que quiera leer un alma caritativa? Que tenga ganas de leer. Bueno, yo leo. Perfecto. Yo después les prometo leerles un pedacito de la entrevista también de Quino para que veamos cómo encara al personaje. Bien. Vanessa, te escuchamos. Bien. Capítulo 1, el vínculo periodista-entrevistado. La entrevista es la más pública de las conversaciones privadas. Funciona con las reglas del diálogo privado: proximidad, intercambio, exposición discursiva con interrupciones, un tono marcado por la espontaneidad, presencia de lo personal y atmósfera de intimidad, pero está construida para el ámbito de lo público. El sujeto entrevistado sabe que se expone a la opinión de la gente. Por otra parte, no es un diálogo libre con dos sujetos. Es una conversación radial, o sea, centrada en uno de los interlocutores y en la que uno tiene el derecho de preguntar y el otro el de ser escuchado. Es indispensable comprender qué clase de vínculo es este para examinar los problemas prácticos del trabajo, nuestras atribuciones y también la clase de responsabilidad ética que asumimos. La relación entre el periodista y su personaje no es entre pares, es asimétrica. Nuestro sujeto está en el centro de la escena. Lo hemos elegido por ser un personaje público o porque es un hombre clave en el tema que exploramos. Y nosotros a un costado, facilitando su contacto con los lectores y oyentes. Por otro lado, su voz es naturalmente más importante que la nuestra. No importa lo mismo para los lectores saber lo que piensa nuestro personaje que las ideas que podamos esbozar nosotros durante el diálogo. En todo caso, nuestras ideas deben ser inteligentes como disparadoras del entrevistado y como herramientas para poner a prueba su discurso. Por otro lado, nuestra subjetividad vale en tanto pueda aportarle al lector una mejor aproximación, un acercamiento sin interferencias al sujeto y sus ideas. Mirado desde otro ángulo, también existe una asimetría en sentido inverso. Por un momento, ese personaje público está a nuestra disposición para ser guiado, interrumpido, con prudencia y sentido de la oportunidad, criticado y derivado hacia distintos temas. Tenemos casi siempre libertad para penetrar en su vida o cuanto menos en la intimidad de su obra. Estamos autorizados a cuestionarlo públicamente en su presencia, a poner en duda sus declaraciones, a expresar sus dudas y contradicciones como si alguien nos hubiera investido de una autoridad representativa. No somos amigos ni actuamos simplemente como dos personas que sostienen un encuentro. Está sucediendo algo infinitamente más complejo. La entrevista periodística es un intercambio entre dos personas físicas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. El entrevistado habla para el periodista, pero también está pensando en su ambiente, en sus colegas, en el modo como juzgarán sus declaraciones la gente que influye en su actividad y en su vida, y el público en general. En el otro extremo, el periodista trabaja para un medio concreto cuyas reglas debe tener en cuenta. Estructura su diálogo pensando en los lectores y no es indiferente al juicio de sus pares. Nada más alejado, entonces, de los encuentros espontáneos, lo que obliga a desplegar una estrategia cuidadosa que, atendiendo a la multitud de presiones que operan en el diálogo periodístico, no termine por frustrar la posibilidad de una rica conversación. El periodista debe trabajar duro para atenuar esas tensiones, disminuir la comprensible paranoia de sus entrevistados y convertirse para ellos en una persona confiable. Manipula sutilmente la situación, cuidando no someter al entrevistado y alterar su comportamiento, en ese caso transmitiría una imagen falsa, y se previene de las manipulaciones del sujeto. Es inevitable que el entrevistado despliegue un juego de seducción, aun cuando se presente como el sujeto más hostil.
tratando de disminuir la inquietud o directamente la sensación de peligro que le plantea el periodista y conseguir que éste se lleve la mejor impresión. Por eso también es inevitable que desee transmitir una imagen de coherencia en todos sus actos e ideas y que en consecuencia nosotros debamos explorar muchas veces en sus contradicciones, en sus dudas, en las fisuras de su discurso para sacar al verdadero sujeto a la superficie. Claro que sin creernos pedantemente psicoanalistas. A propósito, es útil esquematizar un poco y comparar la entrevista periodística con el diálogo entre el psicoanalista y su paciente, y entre el confesor y su fiel, para advertir la confrontación de intereses que tiene lugar en cada uno. El psicoanalista escucha a su paciente con el propósito de transformarlo, le presta un servicio que éste ha buscado, lo interrumpe poco, trabaja para él, le provee revelaciones y establece un vínculo con él en el tiempo. El cura escucha a su fiel con el propósito de transformarlo, lograr el arrepentimiento o la paz de conciencia, trabaja para él, le presta un servicio que éste ha buscado, le provee revelaciones y está abierto a sus futuras demandas. El periodista escucha al entrevistado, no trabaja para él sino para un tercero, el medio, el lector, no le presta un servicio que éste haya buscado, no se propone transformarlo ni le provee revelaciones. No tiene tiempo ni está abierto a futuras demandas del entrevistado y las confesiones las usará para otros. Claro que el periodista aporta al entrevistado un bien que el psicoanalista y el cura no están en condiciones de proveer a sus interlocutores, ni estos se lo piden, aumentar o sencillamente consolidar su presencia pública. Por eso, los personajes se dejan interrogar públicamente. Pero si el periodista se convierte de esta manera en el empalme entre lo público y lo privado, debe prevenir todos los cortocircuitos imaginables. En cierto modo, su tarea consiste en anestesiar parte de la conciencia de sus entrevistados. Como veremos más adelante, este concepto es opinable, pero es nuestro juicio, para que pierdan la ansiedad y la angustia que pueden acompañar al acontecimiento dramático que tiene lugar allí. Están formulando declaraciones que serán leídas o escuchadas por miles de personas. Ahora bien, el periodista sabe que debe suministrar un suave tranquilizante, no un poderoso somnífero. Es necesario que el entrevistado consiga relajarse y dialogar sin presiones, no que olvide su responsabilidad por lo que dice. De lo contrario, podríamos estar traicionando sus confesiones privadas. Él debe saber perfectamente que está hablando para un medio de circulación pública. Lo que queremos decir es que no dirá nada trascendente en estado de paranoia. En este sentido, podemos exagerar un poco y decir que el periodista es una suerte de hipnotizador que debe aplicar suaves dosis de su medicina para que el diálogo se encarrile de manera productiva. De modo que si hay un campo donde el entrevistador no puede dejar de desarrollar una maestría, es el de los vínculos. Si no es capaz de lograr un buen rapport con sus personajes, es mejor que se dedique a otra especialidad periodística y aún así probablemente tendrá dificultades en este oficio. No sé si sigue, ahora viene el otro capítulo, si quiere seguir, ¿quién era, Paulina? Bien, aunque sea un fragmentito de este segundo capítulo. Leo un poquito de esto. Dale. Bueno. Es muy dinámico el texto de la entrevista de Alperín y es de muy fácil lectura, de muy fácil acceso y es una guía, digamos, cuando uno tiene que adentrarse en lugares donde no exploramos anteriormente, es muy interesante ver cómo nos otorga y nos presta algunas herramientas para poder pensar en la construcción de este trabajo. Te dejo, Andrea, seguir. Andrés, ¿seguís vos? O Vanessa, no sé. Yo no me había postulado, la Paulina. Paulina, perdón. Yo voy a leer hasta donde me dé porque tengo la garganta en la B. Bueno, tranquila, tranquila. No, porcitoso en el medio. Bueno, capítulo 2, un abordaje práctico. Esquemáticamente podríamos distinguir dos tipos de entrevistas en sus grandes variantes, según lo que busca el periodista y según el grado de presencia del entrevistado, desde la forma más personalizada hasta el anonimato.
Entrevistas de personaje, de declaraciones, consultas e interpretaciones al poder o políticos, economistas o funcionarios públicos o privados. De divulgación, informativas, testimoniales, encuestas. ¿Por qué ensayar esta forma de clasificación si muchas veces las diferencias entre una y otra variante no son estrictas? Frecuentemente se cruzan lo testimonial con el personaje, lo informativo con la declaración. ¿Cómo podríamos plantear las diferencias entre una y otra forma? En primer lugar, porque los diferentes tipos de entrevistas plantean problemas diversos y estrategias de trabajo específicas. La primera diferencia puede plantearse por el elemento predominante en cada variante. Por ejemplo, en las encuestas en las que los consultados no interesan casi por sus referencias particulares, sino en tanto forman un sector de opinión y una cantidad significativamente coincidente en algo. Se da la forma más impersonal de todas. Las preguntas son abundantemente prehechas, no tienen que adecuarse al entrevistado y en muy pocos casos se emplea la pregunta. Lo que se requiere en esta variante es que un diseño inteligente de cuestionario para que las respuestas que tienen la limitación de apuntar a la cantidad y no poder profundizar en cada consultado, den una información precisa y para que reunirlas en conjuntos nos aporten tendencias significativas inequívocas. Como se sabe, las preguntas de las encuestas buscan más información concreta. Asisto de mañana, leo un libro por mes y voluntad, me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo. En lugar de análisis que es importante de realizar en los 2 minutos asignados a cada entrevistado. En todos los tipos de entrevistas hay un juego de confrontación, pero este juego alcanza su punto máximo en las entrevistas de personajes y las declaraciones. En las primeras se da un abordaje a la intimidad del entrevistado, a su manera de pensar, a sus razones ocultas, sus debilidades, sus obsesiones y contradicciones. Pero tanto en la de los personajes como en las declaraciones, el diálogo busca no solo la cooperación del sujeto, como sucede en las encuestas, las entrevistas informativas, de divulgación y las testimoniales, sino que también debe avanzar en contra de él. Es decir, en aquello que el entrevistado no muestra voluntariamente o incluso desea ocultar. El funcionario o político que realiza declaraciones es el entrevistado que calcula en forma más consciente el efecto de cada una de sus palabras y, por lo tanto, el menos espontáneo. Las tareas de colarse entre sus declaraciones para detectar la verdad y descifrar el sentido de cada una de sus frases plantean un desafío enorme para el periodista. En el caso del personaje, este vibra en sus momentos fuertes, pero también en los detalles, en lo cotidiano y en lo excepcional. La entrevista alcanza su punto de excelencia cuando consigue una aproximación intensa casi hasta transmitir el aliento del sujeto. Más adelante examinaremos con detalle los problemas que plantea cada variante. En general, el periodista y el entrevistado tienen intereses distintos y a veces muy poco convergentes. Por eso, la construcción del diálogo se vuelve un trabajo elevadamente artesanal, por la compleja estrategia y la delicada sensibilidad que demanda durante el encuentro mismo y por la enorme importancia que tiene el antes y el después, la cuidadosa preparación de la entrevista y la tarea crucial de editarla. El primer paso del antes reside en la elección del entrevistado, que puede estar en manos del periodista o venir ya determinada por el editor. En cualquiera de las dos formas, el entrevistador debe actuar como si él lo hubiera elegido y ser consciente de por qué prefirió a ese sujeto. A continuación, ofrecemos algunas razones para elegir al entrevistado. ¿Por qué? Es un personaje famoso, es un personaje curioso, es muy representativo de algo,
es clave en una circunstancia, está ligado a una noticia, es portador de un saber muy valioso, por el valor de sus ideas, bueno, etc. El periodista debe Hasta ahí, ser hasta ahí. perfectamente... Bien. Hasta ahí, Paulina. Fíjense que esto ya nos da un perfil en cuanto a las dudas o inquietudes que tenían. Puede ser tranquilamente un personaje totalmente desconocido, pero que nos llame la atención por algún motivo X, ¿m? O puede ser un personaje como nos pasó con lo del hachero, que digamos que el valor de la profesión que tenía esta persona y de los objetivos que tenía en su vida hacían que fuera una persona interesante para contarla y para mostrarla a través de una entrevista. Ustedes me preguntaban cómo organizar. Acá tengo un material que creo que les va a servir, justamente pensando en estos personajes que no son famosos ni conocidos. Y les cuento de una entrevista, este es el formato de entrevista creativa que les comentaba la clase anterior, que uno va mechando, como conversábamos hace un ratito con Andrea, esto de poder ir mechando fragmentos que me ayuden a mí, entre medio de la entrevista, a describir también los ambientes. Les cuento de este personaje. Está situado en Barrio Escalante y dice así: una canción de ida y vuelta, así se titula esta entrevista creativa. Se despertaba la siesta en Barrio Escalante, parecía ser un día más en el comienzo del otoño, pero no. Este tenía la particularidad de tener un sol brillando de manera deslumbrante y con una exuberancia particular. Aquel domingo se daría el encuentro con uno de los personajes de este barrio, Amalia Michieri. La cita sería en el Pulmón Verde, la antigua y bien conocida por todos, Plaza Escalante. En el recorrido del trayecto se redescubre la fisonomía de las casas del barrio, algunas viejas, otras recién acabadas en apariencia y también otras con la materia prima, arena, piedras, ladrillos, por comenzar a dejar paso a un nuevo semblante en sus fachadas e interiores, para combinar con el rostro moderno que presenta por estos días el barrio Escalante. A lo lejos ya puede divisarse Amalia, que está esperando en un banquito que había logrado rescatar y que no estaba bajo el dominio de los lincheras, o mejor apodados crotitos de la plaza, que dan otro aspecto al lugar que antes frecuentaban todos los niños y familias del barrio. Si bien es mucha la gente que disfruta del mismo, no es tan asidua su frecuencia como antes. Por supuesto, no falta para mediar el encuentro el equipo de mate. Mientras nos acomodamos para la charla, Amalia no es cualquier personaje, es de aquellas personas que siempre le ponen una cuota de humor a la vida. Infaltable, por supuesto, su infaltable sonrisa que se descubre por entre su ondulado cabello dorado. Ella desde muy chiquita vive aquí y es de esas vecinas de ensueño que uno quisiera tener siempre a su lado. Mientras arrancan los mates, Amalia va comenzando a hilar sus historias entrañables sobre el barrio de su querer. También tiene un pequeño apuntador, hojita, con algunos nombres de los personajes históricos de este lugar. Mientras los gorriones revolotean alrededor tratando de encontrar algunas miguitas y bañándose en un charco que hay en las inmediaciones de una canilla cercana, y otros tantos se encuentran trinando sobre el árbol que nos resguarda de los rayos del sol. Esta es la presentación. Primer pregunta. ¿Nos podés contar desde tus vivencias la historia del barrio? La entrevistada responde, no voy a leer todas las preguntas completas, voy a leer las preguntas, pero no todas las respuestas para no hacer tan largo. ¿Nos podés contar desde tus vivencias la historia del barrio? Uy, hay tantas cosas, risas simpáticas y sus ojos que se remontan a aquel pasado. Mi historia del barrio, de chiquita, seguramente habrá más historias, pero yo me acuerdo de las mías. Cuando iba a la escuela pasaba por la panadería. Ahí ya me compraba las facturitas. Estaba don Nicola Buyarevich. Entonces me decía, poné las dos manitos. Ahí me ponía los bizcochitos, me daba la yapa y me decía, tomá para el colegio. Iba chocha la gordita con sus bucles para el colegio. Después, más adelante, en la otra cuadra de la escuela, frente al club de bochas Escalante, que es ahora, había un señor con un porte hermoso que tenía auto, un Voituré, una Voituré hermosa, que nosotros nunca habíamos visto. Había pocos autos, en el barrio no había nadie más que tuviera uno,
Imagínate, nosotros éramos chicos y pensábamos por ahí diciendo, pasábamos por ahí diciendo, mirá, mirá, a ese señor le decíamos el Tito de las vacas, porque tenía muchas vacas, tenía un cinto lleno de oro, dientes con adornos de oro y muchas alhajas. Te digo, esos son algunos de mis recuerdos, pero hay muchos más. Antes toda esta zona era campo, era todo campo. Cuando vinimos a este barrio yo era muy chiquita, tampoco soy grande ahora, entre risas. Pero me acuerdo cómo era la historia. Ahí, por ejemplo, frente al Club Escalante, decían los más grandes que eso era todo campo y había lagunas y también muchos animales, que inclusive llegaban hasta la plaza. Yo llegué a este barrio en el 50 y sigo viviendo en el mismo lugar y en la misma casa. Y también recuerdo que por ese entonces las calles eran de tierra y la zona estaba poco poblada. Algo que no sé si lo dije, y aprovecho para hacer un pequeño corte ahora y decirlo, recuerden que cada vez que tengan una entrada, tanto ustedes como periodistas como el entrevistado, coloquen el guión de diálogo, ¿sí? Eso no se olviden, yo me voy a anotar también para agregarlo en la consigna. Cada vez que hagan una intervención, tanto ustedes como el entrevistado, recuerden ponerle el guioncito. Bien, acá un subtítulo que dice Melodía de Barrio y esta descripción. Y no falta en la charla el recuerdo de alguna letra de canción. Amalia era profesora de música y entre mate y mate ella saca del bolsillo sus acuarelas musicales que pincelan la charla dándole un tinte de arcoíris. Nuevas caras que circulan por la zona, ahora calles asfaltadas y van quedando atrás los vestigios de un pasado memorable. El tiempo que transcurre se hace ameno si es contado por Amalia, que es testigo fiel de la historia y se siente feliz por este presente, no solo como espectadora, sino como hacedora. ¿Cómo era el barrio? Pregunta. Las casas eran todas casas de gringos. Este era un barrio de italianos, un diseño tipo chorizo. Por ejemplo, mi casa es alargada y mira a la derecha. Y así sucesivamente en mi cuadra todas las casas se fueron diseñando de esa manera, una pegadita al lado de la otra. Había pocas casas de alto. Ahora se ven edificios. La construcción fue cambiando con el correr de los años. Una de las primeras casas de alto que hubo en el barrio es la que está al lado de la mía. En su mayoría todas tenían su clásico tejido y techito a dos aguas. Con el tiempo se fueron haciendo los tapiales. Bueno, después se le va preguntando por ese cambio del barrio. La pregunta es cómo ves el barrio por estos días. Hubo muchos inmigrantes por esta zona. ¿Cómo era la avenida Aristóbulo del Valle? Bueno, ella va respondiendo y después nuevamente hay una intervención un fragmento descriptivo que dice lo siguiente. ABC, la escuela Escalante es una escuela con historia. Dice la letra de aquel tango conocido, que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, como tarareó Amalia. En este caso, 70 años no son nada para la escuela, solo hechos y muchos años en los cuales los salones y pasillos se llenaron de saber, alegría y miles de guardapolvos blancos. Ella trajo al presente las imágenes de cuando garabateaba en sus grados iniciales sobre el pizarrón. Algunas palabras sueltas. Más tarde, la misma niña que algún día jugó en los pasillos fue maestra de música y llenó de notas y melodías alegres aquel lugar. Acá se le pregunta, ¿ibas a la escuela Escalante? La escuela fue siempre igual. Sí, yo iba ahí, era hermosa, era muy linda la escuela, era bastante parecida a lo que es ahora. Acá ella empieza a hablar de esto. Esta entrevista tiene ya un cierto tiempo, ya no hay algunas cosas que han ido cambiando, pero es para que vean la estructura. Después se le pregunta cómo fue tu experiencia de ser maestra en la escuela que te vio crecer. Ahí otra nueva intervención, porque hay otra serie de preguntas. Se le pregunta sobre porque era una zona de ferrocarriles y el padre de Amalia había sido una persona que trabajó en el ferrocarril. Entonces, en esta nueva intervención dice así, un subtítulo, Dragones humeantes, y el tren se fue dejando su paso suave por el andén, pero no llevándose las historias que se tejieron a su alrededor. Todavía palpita fuerte el corazón de muchos cuando se recuerda a los dragones humeantes, como se los apoda por esta zona.
¿Qué nos podés contar del ferrocarril, siendo hija de ferroviario? Uy, soy hija de ferroviario, como vos decís. ¿Qué querés? Hay tantas historias que te podría contar. Mi papá era el jefe de la estación. Si habremos jugado de chicas con mi hermana por esos lugares. Era todo trenes, lleno de vagones por todos lados. 2x3 se incendiaban. Siempre había bomberos. Hasta Salvador del Carril había todo bretes, donde ponían los animales que trasladaban los trenes, hasta donde está la estación de servicio en la esquina de Salvador y Aristóbulo. Los bretes se hicieron porque los trenes que venían del norte traían animales. Los bajaban en ese lugar para que tomaran agua y comieran. Si uno pasaba por ahí, había vacas, ovejas, cabritos. Cuando los ordeñaban, nosotras, de chicas, buscábamos la leche que nos regalaban y cuando nacían las ovejitas también nos regalaban y las llevábamos para mi casa. Otra historia es una vez que se incendió un tren que traía algodón desde Chaco, cada tanto ocurrían este estilo de incidentes. Ah, me estaba olvidando. Fernando Birri filmó acá parte de su película Los Inundados. No sabés, yo como observadora estaba maravillada. Otra nueva intervención, hay un barrio, mi barrio, tierra de los chacareros, de aquellos años, Bill, al pasar el ferrocarril, te cambiaron el letrero. Médanos de las Cañas primero, hoy Wenceslao Escalante. Barrio gaucho y pujante, con muchos años de historia, en el carro de la gloria mi abuelo va en el pescante. Así reza una estrofa de las poesías sobre el barrio, mientras el mate sigue acompañando, ya algo lavado, pero con el dulzor, al igual que los relatos que emergen recortados en la postal de una tarde otoñal similar a las del verano. Bueno, nuevas preguntas, ¿recordás algunos personajes más del barrio? ¿Tenés alguna anécdota curiosa de este barrio? ¿Cómo ves a esta plaza hoy en día, que es el lugar donde se comienza a realizar la entrevista? ¿Consideras que la seguridad y los servicios públicos son los adecuados para la vida comunitaria en Escalante? Bueno, y la última, para que veamos el cierre, la última pregunta es, ¿te gusta este lugar o lo cambiarías por otro? No lo cambio por ninguno, por eso nunca me fui del barrio, nunca. No me voy por los vecinos, por muchas cosas, pero en definitiva es mi barrio. A mí me parece que si tuviera que irme lejos, mi corazón se queda acá. Yo he mirado otras casas y no quiero irme. Tengo mucho apego y no me hallo en otro lugar. Además, aquí tenemos de todo a mano sin necesidad de ir al centro. Es un lugar bien completo. Yo diría que el corazón de Santa Fe es el barrio Escalante, porque aquí todo está cerca y bien a mano. Además, mi barrio es mi barrio. Y con estas últimas palabras resonando y ya casi con el agua del termo llegando al final, Amalia muestra un rostro rozagante. Sus ojos pícaros se detienen ya en el presente, afincados en este barrio, que más que palabras se volvió el palpitar de un corazón que hundió sus raíces profundas en este lugar para no marcharse nunca más. Ese es el cierre. Bueno, se quedaron calladitos. Aguante mi barrio. Profe. Sí, Vanessa. En cada vez que uno pone, ¿no es cierto? Bueno, como usted dijo, el guión del diálogo, ya sean nuestras preguntas o las respuestas, ¿también van entre comillas? No. Comillas no. Comillas no. Bueno. Solamente Bien. el guión de diálogo. Para ir marcando, y si quieren también lo que pueden hacer es colocar las preguntas en negrita. Darle como la diferencia. Bien. Si quieren, eso se puede hacer. También si quieren ya lo acordamos en la consigna, lo ponemos. Bueno, bien. Profe, Sí. ¿después puedo compartir esa entrevista? No la tengo escaneada, pero sí, podría O ser. capaz que está en algún lado. No, esa no la van a encontrar en... No, porque me enteré un montón de cosas que no sabía de acá del barrio. Sí, la puedo compartir, está marcada, pero sí se puede compartir. No tengo el original tipeado, pero se las puedo escanear. Me comprometo a escanear. Profe, y las preguntas, por ejemplo, más que en negrita, ¿no se pueden poner en cursiva? ¿Negrita y cursiva? Ah, ok. Bien.
Está. ¿Vos vivías en Escalante, por eso me decías que no te enteraste cosas del barrio? Sí, Bien, ya somos toda la vida vivo acá. ya somos dos. Bueno, algunas cuestiones más para agregar. Memoria de producción. Esta es bien cortita, también se las leo para que tengan referencia de cómo organizarla. Memoria de producción. Fue muy fácil el comienzo. El primer acercamiento al tema fue en la Escuela Escalante, donde surgieron toda clase de personajes interesantes por entrevistar, hasta que finalmente decidí realizar la entrevista a Amalia Micheri. Fue toda una revolución en el establecimiento. Todas las maestras me conocen y aportaron datos solícitamente. Inclusive me prestaron fotos que aparecen a continuación para adentrarme un poco más en el tema. Así era el barrio Escalante en sus comienzos. Les muestro un segundito, ¿ven? Dentro de la memoria hay una pequeña foto. ¿Se ve bien? Perfecto. El pie de foto es algunos pobladores del barrio en la primera movilidad de la época, el Sulky. Hay algunas otras imágenes más, en blanco y negro, obviamente, del barrio. Tiempo más tarde llegó el automóvil, poco común para la época, que es lo que fue mencionando Amalia dentro de la entrevista. Vieron que decía que había pocos autos, que era uno solo de los vecinos el que tenía auto, que despertaba, digamos, la admiración de todos los chicos de ese entonces. Después sigue la memoria diciendo, este fue el puntapié inicial del trabajo, fueron muchas las dudas que surgieron a la hora de darle forma, por ejemplo, si las preguntas eran las correctas, si lograría traducir en la manera deseada a mi personaje, entre otras. Algunos aspectos metodológicos que tuve presentes fueron los conceptos vertidos en el taller de audio en relación a la forma de realizar una pregunta correcta. También se me presentaron muchos conceptos claves del taller de redacción. Apliqué algunas técnicas enseñadas en periodismo científico para redactar correctamente y recordé algunos conceptos sobre la construcción de la identidad trabajados en comunicación y cultura. Fíjense cómo los recursos teóricos también me pueden ayudar en la construcción, que era lo que les decía hoy. La mejor sorpresa en la realización de la entrevista fue que las preguntas sirvieron como buen disparador porque en todo momento Amalia vuelca su experiencia personal sobre el barrio. Y cómo se describe en el trabajo, fue una charla muy amena y distendida, donde las respuestas no fueron breves. Fue una experiencia novedosa, ya que es la primera vez que realizo una entrevista de este estilo y me resultó un formato rico para ser explorado debe ser, e interesante para seguir trabajando sobre él. Eso es una memoria de producción. Obviamente, cada uno va a contar cuestiones distintas. Lo que le pasó a Andrea no le va a pasar seguramente a Natalia, ni a Paola, ni a Camila, ¿sí? Son experiencias que van a ir teniendo cada uno de ustedes a la hora de realizar este encuentro, a la hora de sentarse a escribir, porque muchas veces también nos pasan, por lo general, hoy en día las tecnologías han variado mucho desde esta realización de la entrevista que tiene ya unos años, ahora, pero esta entrevista es de 2008, así que fíjense que transcurrió un cierto tiempo, pero, ¿qué les quiero decir? La tecnología varió mucho y hoy en día no se nos pierden las cosas tan fácilmente, por lo general tenemos respaldo, pero supongamos que les pasó que están escribiendo, se les cortó la luz, perdieron el Word, todo eso forma parte de la memoria de producción y eso lo tienen que contar. No más de 2 carillas de esto que van a contar. Si quieren incluir alguna foto, alguna imagen o algo que les parezca pertinente, también lo pueden hacer. Acuérdense de citar si esa foto no es de ustedes, ponerle un pie y digamos la fuente de donde fue extraída. ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? Profe, entonces la foto se la ponemos en el anexo, digamos, no en el medio de la entrevista. No, Okay. Si quieren, eso es decisión de ustedes. Si quieren una foto, tampoco lleno de fotos, a lo mejor 1 o 2 fotos durante el cuerpo de la entrevista, si quieren pueden poner, o una captura en el caso de las personas que, hay chicos que dijeron que van a hacer la entrevista mediante Meet, pueden poner una captura de pantalla y después poner conversación realizada y les puede servir como referencia para colocar dentro de la entrevista. Y si, por A mí lo ejemplo, que me interesa, cuando sí, cuenten una experiencia de ella en la entrevista, ¿puedo poner una foto de ese momento?
o tiene que ser solo foto del Meet o del momento que realice la entrevista? No, si tenés alguna foto de la entrevistada, podés incluirla. A lo mejor, no recuerdo, ¿vos me dijiste quién era la persona? No, es una amiga que está Ujú. estudiando en Estados Unidos hace 3 años. Bien, a lo mejor Vive tenés, acá. Sí, supongamos que tenés una imagen de ella, qué sé yo, sí, tomando es una clase. porrista, digamos. Bueno, o trabajando, inclusive, una foto de ella trabajando, ¿por qué no usar? ¿Sí? Ok. Puede ser. Me parece bien. ¿Queda claro, queda un poquito más claro con este ejemplo lo que hay que hacer? Sí. Perfecto. Bueno, esa era la intención, que hoy despejemos todas las dudas. Entonces recuerden, martes 5 del 10, la entrega, tienen un día más. Gracias a Paulina, que pidió el día extra. Así pueden descansar el jueves que es el feriado, pueden aprovechar, avancen, lean, escuchen. Y el martes que viene, que es 5, no sé si ustedes saben que el 12 tenemos feriado de octubre. El 11, ¿no es el lunes El 11? El lunes 11 y se hace el doblete El porque 12. el 12, o sea, es 12 de octubre el feriado, pero Y el 8 también es feriado. no sé, ahí me mataste. Sí, me parece que se pasa el viernes y agarra Hicieron, Claro. el claro, lunes. hicieron Martes no. 8, 9, 10, 11. Y 11, eso. ¿Y el 12 no es feriado? No porque No, lo del viernes pasaron. al lunes es. Ah, bueno, fantástico. Fantástico. No sé por qué Desde yo creía que teníamos el martes, no teníamos clase. Igual, Y es que profe, se si ve quiere nos que tomamos feriado, no al pasa viernes nada. lo hicieron No, puente pero turístico. no, acá no lo hacen así. no podemos tomarnos feriado porque no tenemos ni un milímetro para movernos del esquema establecido. Así les digo. Porque no sé si ustedes saben que ya la primera semana de noviembre tenemos que tener, como les dije yo, no me equivoqué y calculé prácticamente justito, primer semana de noviembre, o sea, el 5 de noviembre, que no nos queda nada más que un suspiro, tenemos que llegar con las notas cerradas. O sea, ustedes tienen que saber sus condiciones. Profe, ¿y el último trabajo de qué va? Justamente por eso estoy tan apurada, porque el último trabajo vamos a hacer un informe y con eso ya vamos a cerrar el año. Informe ¿Qué periodístico. sería? Ah, Que era lo que estaba tratando de terminar de escanearles porque pensé que tal vez hoy en clase lo íbamos a llegar a ver, no llegué, me comprometo, ya ahora lo voy a pasar a PDF, lo tengo escaneado, les voy a pasar un informe de Rodolfo Walsh, no lo lean ahora porque van a colapsar, lo guardan para la semana que viene y tranquilos el martes, yo ya se los subo con tiempo, no es para ahora ni para las entrevistas, el Pero, martes que viene lo leen. pero ¿nos podés dar una pista, digamos, por si tenemos que encontrar algún tema o algo con tiempo? Sí, por eso me interesaba conversar un poquito con ustedes y quería ver si hoy podíamos, aunque sea hablar algo. El informe periodístico, yo no pensé en ponerles tema, por una cuestión de que tal vez ustedes, desde alguna materia, ya han trabajado alguna temática que les interese y la quieran recuperar y podamos trabajarla en el informe. Lo pueden hacer. Pueden compartir temáticas, tal vez, ¿sí? Dentro del ¿Eso grupo. es algo grupal o es individual? No, individual. Ah, ok. Pueden compartir temáticas dentro del grupo. Temáticas, qué sé yo, supongamos, deporte, y eligen 2 o 3 compañeros a hacer deporte dentro de ese informe. Ya vamos a ver después las particularidades del informe y demás. Por ejemplo, profe, nosotros tuvimos que hacer para ciencias políticas, tipo un informe de investigación sobre países de Latinoamérica. Bien. Historia y actualidad. ¿Se podría actualizar eso? Fue ahora de este año, digamos, no fue de Sí, otro si año. es de este año, sí. Sí, si te gusta la temática, me parece. Se puede trabajar. Igualmente vean que sea un tema viable de que ustedes puedan investigar, que les permita a ustedes, digamos, recabar información, tener gente con la cual poder entrevistarse, que les aporte datos.
Nosotros habíamos hecho uno también y bueno, Pili tenía contactos con chicas de Perú y habíamos conseguido audios también con ella y le habíamos presentado en el informe. Habíamos hablado, era también lo de ciencias políticas. Bien, bueno, si tienen ya el material, yo diría que trabajemos. Después vamos a ver las particularidades que va a tener el trabajo, ¿sí? Pero si tienen material investigado, se puede tranquilamente reciclar porque seguramente desde ciencia política no le pidieron desde la cuestión periodística, tal vez pidieron un informe con características de informe científico, seguramente, o algún tipo de Sí, ensayo tipo o algo informe de así. investigación. Sí, Claro. tipo ensayo, informe de investigación. Bien. El tema era que era grupal. Ahí va. Ok. Yo diría que traten de buscarle una vuelta. Si quieren. Le pueden buscarle. El material sirve. No se descarta. Todo Claro, se porque trabaja. se puede usar ese material y adaptarlo al formato que vos nos pidas. Porque Ujú. seguramente que va a ser distinto. Entonces, las que lo hicieron grupal, al adaptarlo, ya cada una le va a poner su impronta. Sí. No sé si todos están cursando la materia o no, pero les puede servir. Desconozco, chicos. No sé cómo vienen los cursados de ustedes, pero vayan pensándole la vuelta. Si por ahí en una de esas si les interesa algo cultural o en su momento, por ejemplo, también se puede trabajar problemáticas educativas si les interesan. Y después estamos haciendo otros trabajos en expresión oral también, que tenemos que Ajá. investigar de temas y hacer una pieza para producción oral, también se puede usar alguno de esos temas. También. ¿Se puede hacer tipo historia de una institución? Origen. Yo, por ejemplo, no. estoy trabajando de Gori y Ajá. los humedales. Por ejemplo, como no sabía quién carajo era Gastón Gori, Fabio me dijo, anda a investigar quién es Gastón Gori. Y bueno, estoy haciendo un informe, o sea, es un guión, más que un informe, pero bueno, estoy buscando información por todos lados, de los humedales y la relación que tuvo Gastón Gori con los humedales. Mira, yo de humedales te puedo facilitar un contacto que, mira, justo ayer organicé una charla con estudiantes de secundaria que estamos ocupando justamente las temáticas, dos temáticas que por ahí les puede llegar a servir. Una es la importancia de los humedales, ¿sí? Y el otro tema era, ¿me dan un segundito? Chicos, ¿dijo algo del parcial, Melissa? Que yo entré tarde. No, nada. No. Le pedí que corra una fecha porque ni enterada y hacer esto así nomás la apurada. ¿Y la entrevista hay que transcribirla tal cual? Tal cual. Sí. Sí. Como dijo a la escala, 10 minutos de entrevistas es 1 hora de tipeo. 1 hora de tipeo. Sí, chicos. Chau. Lamento informarle que esta es la parte estresante. Se los cuento. No les quiero poner presión, pero desgrabar una Estamos entrevista. re colapsados, igual ya está, profe. Desgrabar Nosotros ya una estamos. entrevista. Yo les puedo contar que desgrabar una entrevista es tan hermoso. Bueno, no los voy a deprimir. No, es Peor mi. cuando habla rápido. No, me imagino. Bueno, y cuando uno tiene que... Y piensen que ustedes no tienen la desventaja de tener que escuchar en grabador, como escuchaba yo en mi época, que tenía que desgrabar y había que rebobinar la cinta y no quedaba justo en la partecita y te tenías que volver a escuchar todo lo que ya había dicho. La tienen, pero recontra fácil ahora. Paola sé que sí. No, para no gastar pila de los grabadores, lo hacíamos con la virome, con esta dábamos vuelta. Claro, no saben ustedes, pero la tienen re fácil, re fácil. Bueno, volví al tema de los humedales, perdón Paulina que te interrumpí, interrumpí la charla. Bueno, los chicos están trabajando entonces. La función del agua, digamos, para los seres vivos, la importancia del agua para todos los seres vivos y por otro lado el tema de los humedales. Sobre los humedales, ayer tuvimos una charla. Invitamos, te puedo facilitar, si te interesa la temática, te puedo poner en contacto con el muchacho que fue a dar la charla ayer a la escuela, que es guardafauna de acá de Santa Fe y que maneja todo el tema de educación ambiental, turismo sustentable,
está en varios proyectos que están relacionados con eso y te puede llegar a servir por ahí para tenerlo como referencia. No sé si te viene bien en esa línea el tema. Sí, yo estoy buscando todo lo que es, o sea, historia, ¿vio? Cuando empezó esto de los humedales y con los casi 60 años que transcurrió en todo Santa Fe. Pero me re sirve, tengo que mirar todavía un montón de videos que me pasó Fabio. Encima Fabio cuando se ceba pasa todo y leer algunos PDFs, pero bueno, toda información es necesaria. Yo que no conocía nada, ahora al saber todo eso me re sorprende. Bien, y bueno, y acá en Santa Fe tenés un montón de leyes que resguardan. O sea, viste que ahora está en boga el tema de la ley de humedales, pero a nivel nación. O sea, a nivel nación. Nosotros acá en Santa Fe tenemos un montón de leyes que protegen y resguardan, algunas directamente el tema humedales y otras no. Inclusive, este muchacho lo que hizo ayer fue contarnos cuáles son los humedales específicamente que tenemos acá en nuestra región. Que hay muchos y que no se conocen tantos, no son tan difundidos. Pero si te parece, búscalo, después rastréalo. Sebastián Loverá se llama el muchacho, para que lo tengas como referencia por ahí si te sirve para la temática. Bueno, profe, gracias. Y de Gastón Gori, bueno, hay muchísimo para leer. La biblioteca, primer lugar de visita. Profe, para estresarme un poco más, ¿para qué fecha es esto? 5 de octubre. No, el informe entregarlo, no. No, yo pensé que la entrevista, no lo quiero, no quiero. Sí. Y el informe ya vayan pensándolo con tiempo porque. ¿Por eso para el 20 y pico? ¿O para noviembre? No, noviembre tenemos que tenerlo listo, ya liquidado. A ver, chicos, nosotros próximo encuentro, si ustedes dicen que el 12 de octubre no es feriado, que yo tenía como que era feriado, entonces ustedes dicen que pasó al 8, viernes 8. Claro, de viernes a lunes. Ajá, o sea que sería viernes y lunes. Bien, entonces el 12 podemos hacer nuestro encuentro y muy probablemente en lugar de hacer el 26 hacemos 12 y 19, 2 encuentros seguidos para ir ajustando estas cuestiones. El 12 avanzamos y en más, no sé si no pasarlo para la semana que viene. No sé cómo están ustedes al encuentro, para ir despejando dudas y empezar con antelación. El 26 se entregaría el martes 26. Y tal vez antes, chicos. ¿Antes? Y nosotros estamos nosotros estamos todos los días agotados, ya estamos con parciales, trabajos, así que no pasa nada. No pasa nada. Bueno, hagamos así, 5 de octubre, hacemos la clase para presentar el tema, charlamos, leemos, vemos. El 12 ya vamos charlando sobre los borradores de ustedes, con los avances. 5, 12 y no más del 19 para la entrega. O sea que ya lo podemos seguir leyendo lo que suba. Sí, por eso se los voy a subir con tiempo. Yo en el momento que no son materiales largos, chicos. Estos son materiales más bien cortos y les sirven como referencia. Lo que les subo es de Rodolfo Walsh, Las ciudades invisibles. Es todo un informe, fíjense los detalles, cómo él minuciosamente se toma el trabajo de investigar, de ver detalle, dato por dato, sobre la forestal. A propósito, no tiene nada que ver con los humedales, pero Gastón Gori recuperó este tema de la forestal, las investigaciones y demás. Lo digo porque Paulina recién lo trajo a colación, y él tiene hecho todo un trabajo de relevamiento sobre la forestal y el trato a destajo de los empleados. O sea, si lo tienen a mano, ese libro también sirve como referencia en cuanto a los informes. Y bueno, ni hablar de que Gastón Gori, además de llevar el nombre de nuestro instituto, fue uno de los representantes dentro del periodismo. Bueno, entonces, 5, presentación de informes. Yo les presentamos y conversamos, leemos. 12, los avances y más tardar. Estoy mirando el calendario. ¿El informe qué sería, profe? ¿Sería como la entrega final ya?
Ujú, la entrega final, ya con eso cerramos la materia. O sea, tenemos STP, no tenemos parcial y tenemos la entrega final y ya está. Claro. Dependiendo de ahí es No promocional va a haber o no. parcial entonces. Si no ¿Cómo? vamos. No hay parcial. Y no hay No. tiempo, no sé. No, yo ya tomé el parcial. Ténganme paciencia con el parcial que voy lento, pero les quiero es leer. verdad. No, yo por si no sabía si había un segundo parcial. No, segundo parcial. Ah, No. listo. Todos tomo un solo parcial. Si hay que recuperar, ya también se los voy a ir comunicando, así que no se preocupen. Lo único que les pido es que ténganme poquito de paciencia porque estoy igual que ustedes en este momento. Y son esos días donde uno está a punto de colapsar de la cantidad de cosas que hay. Pero si ustedes me tienen paciencia, ustedes vieron que yo les voy tratando de hacer retroalimentaciones de cada cosita que ustedes van subiendo. Y eso me demanda mucho tiempo porque quiero leerlos bien a conciencia, entonces a lo mejor en lugar de hacerlo en 10 minutos me lleva 2 días más. O sea, en lugar de llevarme medio día, me lleva 3, tal vez, corregir. Pero lo hago así porque me parece que es un trabajo más interesante también para ustedes, para que vean dónde están los errores, para que los puedan corregir y demás. Por eso a veces demoro más de lo habitual, pero si me tienen paciencia, tienen devoluciones. Así que bueno. ¿Fecha de final no hay, profe, todavía? ¿Cómo? Fecha de final. Y bueno, vamos a ver ahí y después vamos a hacer obviamente una presentación, o sea, una defensa de este trabajo final y demás. Eso en cuanto a las promociones. Los que regularicen después van a tener que ir en diciembre a rendir su examen final. Después charlaremos sobre las características del examen y qué es lo que necesitan llevar y demás. Por ahora nos centramos en esto, en tratar de terminar, digamos, el cursado. Por ahí, lo que se los voy a pedir con antelación al informe, seguramente para alrededor del 19, después vamos ajustando fechas, así puedo corregirlos y cerramos las notas. Bueno, profe. Bien, bueno. Jóvenes, ya los voy dejando libres, detengo la grabación. Cualquier duda, estamos en contacto. Espero que haya sido útil la clase de hoy. Me comprometo a subirles todo esto que les debo. Y bueno, cualquier duda me escriben. Acuérdense siempre a mi correo. Los que tengan alguna inquietud o necesiten algo, me escriben a mi correo personal. Yo, aunque demoro, doy respuesta.